Aquí seguimos en Soria en Serio, en este programa de miércoles, analizando la actualidad desde distintos puntos de vista, y ahora vamos a hablarles de la política que tiene que ver con Soria, capital y provincia. Y para ello contamos esta noche con Silvia Largo, que es la presidenta de Soria Ya. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias por acudir a nuestra llamada. Gracias a vosotros por invitarnos, como siempre. Porque, bueno, pues es poco tiempo como presidenta, pero es mucho tiempo en Soria Ya. Cuéntanos un poquito cómo ha sido estas semanas desde que conocimos la noticia. Bueno, pues al final, yo entré hace 5 años y pico con el relevo generacional que hubo, y desde entonces pues mis compañeros y yo hemos estado luchando, reivindicando, y ya cuando dimos el paso de hacernos partido político, pues hemos hecho unos estatutos, etcétera, luego una asamblea, y de ahí pues eligieron los cargos y bueno, y yo pues como todos sabéis, pues soy la presidenta, pero bueno, nada más. Lejos de que seguimos todos trabajando, somos un grupo de personas comprometidas con la causa, la mayoría de ellos seguimos de manera voluntaria y nada, y entre todos pues conseguimos pues que todo siga adelante. Presidenta ahora, pero llevas mucho tiempo en Soria Ya. Decíamos antes, fuera de cámara, en la publicidad, que quizá a veces las caras más visibles pueden ser, en este caso, durante el último año, nuestros 3 procuradores en las Cortes de Castilla y León, pero vosotros también hacéis mucho trabajo detrás. Soria Ya conlleva mucho movimiento y ahí estáis vosotros. Claro, al final la labor social y que ponemos los demás pues es el apoyo ahora a nuestros procuradores, porque estamos ahora en política para que se hable de Soria, de los problemas de Soria en las Cortes de Castilla y León, que ahora todas las semanas la palabra Soria aparece muchas veces gracias a mis compañeros, y luego además eso ha fomentado que otros grupos pues también se pongan manos a la obra, cosa que nos parece estupendo. Y nada, entonces pues por los demás seguimos trabajando en ello y dando el callo pues como hemos hecho hasta ahora. Volviendo a la presidencia de Soria Ya, ¿cómo recibiste la noticia? O sea, contenta, ilusionada y con las mismas ganas de siempre. Al final, ya he dicho, esto es un cargo que soy yo, pero que podía haber sido cualquiera de mis compañeros, y nada, y con ganas y pues para seguir trabajando, que al final es lo que hacemos. Eso te iba a preguntar también, ¿con qué objetivos llegamos también a este año tan importante, año electoral, año 2023? Tenemos todavía unos cuantos meses por delante, pero ¿qué objetivos se plantean? Pues a ver, objetivo es seguir manteniendo la presión reivindicativa, tanto social como política, a nivel provincial, autonómico y estatal. Y luego a nivel de partido político, pues los objetivos primeros que tenemos pues es crecer, porque necesitamos crecer, porque pues ahora no somos muchos. Vamos a sacar una campaña de afiliados ahora en breve, que pues la estamos preparando pues bien para que sea potente y que gente se sume a nuestro proyecto, mucha gente que nos anima por la calle, etcétera. Entonces, atraer mucho talento nuevo, gente nueva y pues crecer para el futuro. ¿Cómo fueron sus primeros momentos en Soria Ya hasta llegar a este 2023? Al principio pues era muy emocionante. Entramos varias personas nuevas hace 5 años, cuando hicieron una llamada en la prensa, en los Goyos, etcétera, porque es verdad que no había gente joven y ellos pues con la edad y todo pues veían como que tenían unas limitaciones a nivel de redes sociales, que llegaban a poca gente, etcétera, y de tiempo y de manos, ¿no? Entonces pues entramos gente nueva y allí ya pues a trabajar. Hemos hecho manifestaciones, como ya sabéis, muy multitudinarias, muchísimo en Soria, con miles de personas que nos apoyan y nos apoyaban. Fuimos a Madrid también con la revuelta de la España vaciada, que fue un éxito total. Detrás de eso pues hay mucho trabajo, porque claro, es una manifestación, pues estás mucho tiempo preparándola, pero luego la verdad es que cuando acude tanta gente pues es tan satisfactorio que todas las horas pues son bien invertidas. Y a partir de ahí pues dar los pasos que hemos considerado oportunos, como cuando Mañueco anunció que había, nosotros primero dijimos que en una rueda de prensa que nos presentaban, ya teníamos convocada, que nos presentaríamos a las autonómicas y a las estatales que hubiera próximamente. Y esa mañana pues Mañueco convocó elecciones. Entonces pues concurrimos, y la mejor manera que optamos en ese momento, porque
que al final es el paso lógico es de una plataforma ciudadana a política. Lo más fácil que vimos y lo más normal era a través de una agrupación de electores, y es que la sociedad soriana pues te dé su apoyo, ¿no? Que tanto habíamos visto en las calles, y fue salir a la calle a recoger las firmas que necesitábamos y en 2 horas ya teníamos, vamos, sobradas las firmas. Y nada, y ahí estamos en las Cortes con 3 procuradores, conseguimos un éxito rotundo nunca visto en esta provincia, que es 19.385 votos, porque no hay que dejar ninguno atrás, y ahora pues con la responsabilidad que eso conlleva de no defraudar a los votantes, y nada, y todas las semanas pues tenemos reuniones pues tenemos a veces con alcaldes que nos dicen que tienen problemas, con personas que tienen problemas personales, que algunos de ellos pues son más difíciles de llevar a las instituciones, o con problemas generales, que sí que lo que tratamos es escuchar a todo el mundo que nos pide reunirnos con ellos, y luego pues presentar PNLs en torno a esos problemas y a las reivindicaciones nuestras que ya llevamos de siempre. ¿Se imaginaban que iban a llegar hasta este punto, a poner a Soria, como veíamos en las pasadas elecciones autonómicas, que Soria era el foco de la política, no solamente en Castilla y León, sino a nivel nacional? El día de las elecciones, ¿te refieres? El día de las elecciones y los días previos y posteriores incluso, que estamos viendo toda la repercusión que está teniendo Soria también a nivel nacional. La verdad que más de 20 años de lucha que lleva Soria ya, conseguimos el tiempo inicial, unir a la población, que la población entendiera que había un problema, que ya lo sabían, pero trasladarlo a las instituciones. Llevábamos 20 años haciendo política, porque al final nos hemos reunido con presidentes de gobierno, de ministros, también de la Junta de Castilla y León, nos hemos reunido con alcaldes en Soria, con la Diputación, nos hemos reunido tantas veces, se nos ha escuchado, pero luego más allá de eso no ha habido muchos cambios. Entonces entendíamos que o dábamos el paso o es que seguir haciendo lo mismo no iba a cambiar mucho. Entonces por eso decidimos dar el salto a la política. ¿Y fue sencillo ese paso? Bueno, no, porque después de la revuelta en la España vaciada, que Teruel sí se presentó y a nosotros también se nos decía, tenéis que hacer lo mismo, ¿no? Y cuando no nos presentamos, pues mucha gente nos decía, es que no sabéis... Bueno, al final entre Soria ya hubo un debate muy intenso sobre ir o no ir. En ese momento la mayoría se consideró que no estábamos aún preparados, porque es verdad que nos habíamos como refundado, por así decir, no hacía mucho. Bueno, las decisiones son las que son, y en su momento se toman esas y adelante con ello. Entonces ya cuando estuvimos preparados, pues nosotros mismos dijimos que nos íbamos a presentar a las futuras y así lo hemos hecho. El adelanto de elecciones autonómicas por parte de Alfonso Fernández Mañoco también fue un reto, imagino, porque había menos tiempo, había que hacerlo todo con mucha más premura. No sé si eso también adelantó un poco la experiencia que ganasteis respecto a... Es que nosotros teníamos pues un planning, como tú bien dices, nosotros lo anunciábamos ese día, pero no iba a haber elecciones a priori, ¿no? Porque el calendario de las municipales hubiera sido este año. Entonces pues nos lo tomábamos pues con un tiempo de preparación pues largo, y de repente pues nos dimos cuenta de que tenía que ser inminente, pero no íbamos a cambiar nuestra hoja de ruta. Lo que hicimos fue trabajar más y ya está, y hacer un plan de elecciones, de ir a los municipios a escuchar a la gente. En muchos de ellos escuchábamos a 4 o 5 personas, en otros a más gente, pero todo es bienvenido, de todos los sitios aprende mucho, y nada, y con mucha ilusión fue, bueno, yo recuerdo el día de Arenillas como uno de los, el que es de los mejores días de mi vida en cuanto a emoción, y luego, bueno, el día de las elecciones, cuando estábamos en la sede y íbamos viendo los resultados, que en mi caso me acompañaba mi marido, que estábamos en pandemia y no podía ver mucha gente, pues uno de más o menos en mi caso, y lo hablaba con él, decía, es que es algo pues muy emocionante. Incluso él decía que era algo pues que cuando normalmente tú lo ves en la tele, que lo hacen los demás, y en ese momento lo hacías tú, y todos estábamos emocionados cuando pasamos de tener 2 a 3 procuradores. Bueno, es que eso fue una fiesta, y bueno, y encantados y contentos de que la población soriana nos diera esa confianza. Había comentado el tema de esas visitas, por ejemplo, a Arenillas, a los distintos municipios de la provincia de Soria.
da igual que sean más grandes, más pequeños, todos han tenido esa visita de los miembros de Soria Ya. Incluso durante el verano les hemos visto también muy activos, es decir, no antes solamente de las elecciones, sino también después. Claro, es que nosotros dijimos que, o sea, siempre habíamos ido a los pueblos siendo plataforma ciudadana. En las elecciones íbamos a ir, me refiero a la campaña electoral, fuimos, y en la campaña prometimos que volveríamos, y así lo hemos hecho, porque consideramos que lo que se dice pues hay que cumplirlo. Y el verano pasado fuimos a muchos pueblos y seguiremos yendo, porque es en los municipios donde también se hace política y se necesita de Soria Ya y de que se les escuche sus problemáticas diarias. ¿Y cómo les reciben en los distintos municipios ahora que ven que sus demandas son realmente transmitidas ahí en las Cortes de Castilla y León, en ese foro que no deja de ser un foro público, pero al que parece tan difícil llegar, tan inaccesible, tan lejano desde aquí, desde Soria, cada uno desde nuestro rinconcito? ¿Qué sienten ellos al ver que sus reivindicaciones realmente llegan? Pues en muchos casos, cuando tenemos reuniones o nos juntamos y nos cuentan una problemática que vemos que encaja en una proposición no de ley, ¿no? O en una pregunta tanto al presidente como a alguno de los consejeros, pues luego normalmente nos dan las gracias y nos dicen pues que por lo menos se sienten como valorados, ¿no? Somos conscientes de que nuestra fuerza pues es 3 en un parlamento, ¿no? No es mucha y encima pues no estamos en un gobierno. Pero bueno, nosotros vamos a seguir poniendo las demandas de Soria Ya sobre la mesa. Y de hecho, que muchas de ellas las llevaba el Partido Popular en su programa, entendemos que debería de apoyarlas, ¿no? Porque al final si las llevaba y nosotros las proponemos, pues así tendría que ser. Pero bueno, como el juego político es entre ellos pues votan y tienen mayoría, entre PP y Vox, me refiero. Ha comentado algo muy interesante como es la posibilidad de encajar esas reivindicaciones en propuestas no de ley. Imagino que también ese es un trabajo, proposiciones no de ley, imagino que ese es un trabajo también muy complicado, muy complejo, porque a priori, bueno, pues todos tenemos nuestras demandas y queremos expresarlas allí, pero no todas encajan, no es el momento, no es... ¿Cómo se hace este trabajo? Claro, es que hay proposiciones, se presentan o en el Pleno o en las comisiones y luego se defienden. Entonces, no siempre tenemos, o sea, hay un calendario en el cual Soria Ya estará en todas las comisiones, pero en la mitad de la legislatura, como bien sabéis, como compartimos grupo con UPL, pues estará Soria Ya en la otra mitad UPL, ¿no? Es verdad que como tenemos buena sintonía, si hay un tema que va a ser tratado en una comisión en la que no estamos en este momento, pues nos la podemos cambiar porque no pasa nada, para que así tanto ellos como nosotros estemos en la proposición no de ley que más nos interesa, ¿no? En esa comisión. Y al final es encajar un poco también lo que está en el orden del día, porque pues ahora mismo hemos presentado cosas que tienen que ver con la actualidad, porque muchas veces también la actualidad te hace ver carencias que tú igual no conocías y que salen a la luz a través de la prensa, etcétera. Entonces, pues puedes hacer algo y nuestra manera de hacer algo es presentar pues una proposición o una pregunta en pleno y así lo hacemos. Trabajamos como una lista de cosas, de reivindicaciones nuestras y aparte pues cosas que van surgiendo que consideramos que son muy importantes y las introducimos en el día a día. ¿Por qué decidieron finalmente no concurrir, aunque esto ya se ha explicado en más ocasiones, pero bueno, no concurrir a las elecciones municipales? Bueno, en primer lugar nunca estuvo en nuestra hoja de ruta inicial, porque cuando nosotros anunciamos que nos presentaríamos a las elecciones, dijimos que iban a ser las autonómicas y las estatales próximas que hubiera. Y porque al final lo que necesitamos es crecer, como ya te he comentado, porque ahora somos pues, un grupo de personas no muy extenso y hay 183 municipios en la provincia y nosotros abogamos por la lucha por la despoblación. Entonces, presentarnos solo en la capital y en un par de pueblos los más grandes, también entendemos que igual no es justo y dejar atrás a muchos municipios que también nos necesitan y que en esos municipios también se hacen pequeños gestos para luchar contra la despoblación, como abrir un centro, un ayuntamiento, abrir un centro para que haya teletrabajo. O sea, es decir, que hay alcaldes que, bueno, no todos pueden hacer de todo porque no todos cuentan con un presupuesto muy elevado, etcétera. E incluso arreglar la farola para que tu vecino tenga acceso a luz a su calle, eso ya es luchar contra la despoblación para que ese vecino no se vaya a otro sitio, ¿no? Etcétera. Pero
no queríamos dejar a nadie atrás, no tenemos capacidad suficiente y por eso pues ahora el reto de Soria Ya es pues crecer para quizá pues en un futuro planteárnoslo. De momento, donde sí que concurrirán es a las nacionales. ¿Cómo valoran el arco político, todos los colores que tenemos, esta situación actual en la que nos movemos, que no deja de ser convulsa al fin y al cabo? Pues nosotros, bueno, lo que nos presentaremos, como siempre, para conseguir el máximo número de representantes, ¿no? Como hace todo el mundo, pero con la ilusión de conseguir un diputado, o bueno, gente va a decir que estoy un poco loca, incluso los dos, porque nunca puede, tampoco hay, con los votos que conseguimos en las autonómicas, si se extrapolan, no nos hubieran faltado tantos, entonces podría ser, y algún senador, y con ello, pues conseguir, ojalá pudiéramos tener un grupo propio con más plataformas de la España vaciada, para pues hacer más presión y bueno, y si fuéramos determinantes para la formación de un gobierno, pues sería estupendo, porque como vemos en toda la democracia, los partidos que son clave pues son los que más consiguen, ¿no? A nivel presupuestario, y el presupuesto es lo que te da pues que consigas infraestructuras, etcétera. ¿Y los presupuestos que teníamos para Soria este año, cómo los valoran desde Soria Ya? Presupuestos, ayudas al funcionamiento, todas estas medidas que hemos ido conociendo durante los últimos meses. Claro, se han dicho que por parte del PSOE que eran buenísimos, ¿no? Pero es que la mayor parte del grueso del presupuesto que venía a Soria viene porque es innegable. O sea, la subida de las pensiones, ¿cómo no van a afectar a los ciudadanos de Soria? Solo faltaba. Quiero decir, o sea, muchas de las medidas que eran sociales son para toda la población de España. Luego, lo que sí que vemos, las ayudas al funcionamiento, pues se nos han quedado cortas, y lo dijimos el primer día. Nosotros queríamos un acuerdo de máximos y ha sido un acuerdo de mínimos. Se ha dicho por activa y por pasiva por los varios ministerios que iban a ser retroactivas al año 2022, y eso no hay nada, o sea, eso no está planteado en los presupuestos, por lo tanto no van a ser retroactivas. Nosotros también reivindicamos que la Junta de Castilla y León tiene parte de culpa, porque ellos pueden aumentar esas partidas y beneficiar a Soria, y tampoco lo hacen. O sea, nosotros también reivindicamos la parte autonómica que permite la Unión Europea que aplique la comunidad autónoma, y no lo hacen. Entonces, para nosotros ambos tienen culpa en que eso no se lleve a cabo. Y al final las provincias más despobladas y que más problemas tenemos somos Cuenca, Soria y Teruel, y tienen que hacer algo porque nosotros estamos ya pues en la UCI, por así decir, y hay que solucionar esto cuanto antes. Que no será rápido, pero es que hay que ir poniendo piedras cada día para que se consiga solucionar. Y si teníamos esta herramienta que era tan positiva, que ha funcionado y funciona en otros países, ¿por qué no la aplican aquí? La aplican en un acuerdo de mínimos, y eso no nos vale. Situación complicada en Soria, Cuenca y Teruel, especialmente aún si tenemos que comparar las tres provincias, sobre todo en Soria. Por desgracia, estamos la que peor. Y desde luego que hay otras, Zamora, pues en cuanto a Castilla y León, tiene también un problema muy grave de despoblación, pero bueno, es que estamos tan mal que ojalá nosotros tuviéramos su media de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Al final es que estamos muy mal. Pues esperamos tener buenas noticias pronto, Silvia. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros esta noche. Mucho ánimo para seguir trabajando para todo lo que queda por delante y para este año electoral, que sin duda es apasionante, pero como ven ustedes no es todo maravilloso y bonito, sino que hay mucho trabajo detrás que es constante y día a día. Gracias, Silvia. Gracias a vosotros. Buenas noches. A todos ustedes, con esta entrevista ponemos hoy un punto y aparte a este programa de Soria en Serio de hoy, pero recuerden que volvemos el próximo miércoles a partir de las 9:15 de la noche aquí en Canal 9. Muy buenas noches.